Hoy, esta semana, eh, como saben, comenzó ayer con un feriado. Y eso le quitó un par de horas de clase a varios grupos. Entonces, esta semana se va a avanzar hasta el contenido de la clase 21, que fue la que les subí al aula virtual. Eso nos da una ventaja porque la clase es corta. La clase hoy mismo ya podemos terminarla. Y entonces nos queda una clase del viernes, clase del viernes que viene, un par de horas, donde podemos, si ya cubrimos todo lo de la clase 21 hoy, porque nosotros sí tenemos las 4 horas, eh, nos permitiría reforzar algunas cosas que hayamos visto antes. Entonces, si todavía queda alguien por ahí con dudas, qué sé yo, de la parte de optimización y de razones ligadas. El viernes podríamos hacer un pequeño repaso de las últimas 2 semanas y podríamos incluir esa parte, cual pues, no estaría de más. Entonces, la clase pasada vimos el método de sustitución y vimos un par de ejemplos, déjenme recordarles acá que hicimos. Vimos un par de ejemplos donde aplicamos, donde aplicamos un método que nos permitió descomponer una fracción como suma de un par de fracciones, donde eh, el denominador tenía una forma sencilla. Ejemplito. Luego hicimos otro ejemplito donde también surgió esto de manera natural. Y era, a ver, era el mismo, casi el mismo polinomio, ¿no? No, teníamos u por u más uno y en el otro teníamos u más. El método era similar. Entonces, hoy vamos a mirar con detalle ese método. Hace 21 de integración. Ese método no, ese procedimiento. Integración por descomposición en fracciones parciales. Lo interesante acá es que, estoy grabando, sí. Lo interesante acá es que vamos a aplicar esta descomposición y al final de que tengamos ya descompuesta la fracción del integrando, vamos a aplicar una sustitución. Entonces, este es un procedimiento para aplicar al final una sustitución dentro de la integral. Entonces, esto es parte del método de integración por sustitución. En realidad, podríamos decir que existen solamente dos métodos de integración, o al menos que vamos a ver solamente dos métodos de integración. Primero, que es el de sustitución, y el segundo, que es el de integración por partes. El primero, miremos, y el método de integración por sustitución tiene varios procedimientos que se hacen para llevarlo a cabo, para aplicarlo. Entonces tenemos, vamos a ver primero qué son las funciones racionales propias y las funciones racionales impropias. Todos sabemos lo que es una función racional. Una función racional es el cociente de dos polinomios. Tengo un polinomio P y tengo un polinomio Q que esté distinto de cero. Son dos polinomios
el grado de, vamos a denotarlo como G, el grado de P, al M, y el grado de Q, vamos a denotar como N. Pues fíjense, F, siendo el cociente de P y de Q, es lo que llamamos una función racional. Eso ya ustedes lo saben, ¿no? Lo que no sé si saben es que si M es estrictamente menor que N, entonces F es propia. Pero si M es mayor o igual que N, entonces F es impropia. Tengo funciones racionales propias y funciones racionales impropias. Eh, ¿Cuál es el interés de esto en el contexto de la integración? Bueno, notemos lo siguiente. Si F es impropia, se puede, se puede dividir, pero eso no es lo que me interesa realmente. Sí me interesa, pero no es lo que quiero resaltar ahora. Si F es impropia, se puede dividir P entre Q. Lo que quiere decir que existen eh, Q aquí, sí, dos polinomios, C de X y R de X, y R tiene grado estrictamente menor que Q. Grado de R estrictamente menor que el grado de Q. Tal es que F de X es igual, perdón, P de X es igual a Q por C más R. Eso es lo que me interesa que veamos. Ciertamente, esta C, el polinomio C, es el cociente de P sobre Q. Y R es el resto, porque Q y R salen de la división. Es decir, lo que tenemos es esto acá. P, esto lo estamos dividiendo para Q, ya nos queda un cociente, y acá después de hacer un montón de operaciones, queda un resto. Un ejemplo de eso. Eh, a ver, si- típico, siempre está bien mirar. eh, Ejemplo de la división, quiero decir. Que, a ver esto. Solo por refrescarles cómo es este asunto de la división de polinomios. 4, 4, voy a dejar espacio, x menos 6, voy a dividir, sí, entonces queda más derechito. Voy a dividir para x cubo más x cuadrado menos 2x.
Solamente para recordarles cómo dividir polinomios. Supongo que este ejemplo es innecesario, pero bueno, nunca se sabe. A ver, fíjense. Entonces vamos a tomar el término principal del dividendo. Lo vamos a dividir entre el término principal del divisor. Noten que el dividendo tiene grado, en este caso, estrictamente mayor que el término del divisor. Entonces, si divido x a la 4 para x a la 3 me queda aquí x. ¿Qué hago ahora? Multiplico este x por todos estos términos. Me queda, por supuesto, porque fue como lo escogí. X por x cubo es x a la 4. Y escribo esto debajo del dividendo con signo negativo. Estando x por x cuadrado es x cubo, cubo. X por menos 2x, que es menos 2x cuadrado. Entonces, queda x a la 4 menos x a la 4, que es 0. 0 menos x cubo me queda menos x cubo acá. Y 0 menos 2x cuadrado me queda 2x cuadrado positivo. Entonces x menos 6. Tengo un nuevo dividendo que voy a dividir acá. Tengo menos x cubo dividido para x cubo. Nuevo. Tomo el término principal del dividendo y lo divido para el término principal del divisor. Me queda menos 1 acá. Y multiplico este menos 1 por estos términos. Repito el procedimiento. Tengo menos 1 por x cubo, que es menos x cubo, y se lo resto al dividendo, claro. Tengo menos 1 por x cuadrado es menos x cuadrado, y menos 1 por menos 2x es 2x. Entonces, resto. Menos x cubo, que me da 0. Tengo 2x cuadrado eh, más x cuadrado, acá me da 0. Perdón, acá me da x cuadrado. Tengo 2x menos 2x, que es 0, y tengo menos 6 acá. Y fíjense que el grado de x cuadrado menos 6 es menor estrictamente que el grado de x cubo más x cuadrado menos 2x. O sea que ya no puedo seguir dividiendo. Entonces tengo esta división. Tengo que x a la 4 más 2x menos 6 es x menos 1 por x cubo más x cuadrado menos 2x más x cuadrado menos 6. Sí, este señor acá es el cociente. Este señor acá es Q, por supuesto. Y este acá es el resto. Ahora, Profe, podemos en darnos cuenta. R Sí, de X no es 3x cuadrado. el resto es 3x cuadrado. Sí, digo 3x cuadrado. Entonces, si yo ahora tomo la expresión original, y la expresión original era P sobre, bueno, en este caso no era la expresión original. Yo arranqué acá simplemente dividiendo, pero observen lo siguiente. Si yo tengo esta función racional, que es impropia, esto es entonces eh, estos dos términos divididos para Q. Entonces por acá me queda C por Q dividido para Q, esto es C. Acá tengo X menos 1. Y luego me queda Rx dividido para Q de X. Por lo que tengo R, que es 3x cuadrado menos 6. Y esto está dividido para Q más X cuadrado menos X. Entonces, lo que quiero que observemos acá es que esta es una función racional propia. Y esta función racional impropia
Estamos descomponiendo. Y ahora de una manera bastante interesante, porque aquí tenemos un polinomio y acá tenemos una función racional. Entonces estamos descomponiendo nuestra función racional impropia como la suma de un polinomio más una función racional propia. Ahora, fíjense, esto habíamos dicho que estos Q y R existen para cualquier función racional impropia, ¿sí? Para cualquier cociente P sobre Q, donde el grado de P es mayor o igual que el grado de Q. Entonces, de acá lo que tenemos es que dada, esto en general, dada una función racional propia P sobre Q, si C y R son el cociente y el resto, es decir, son tales que P sobre Q es igual, pero sí, tales que P es C por Q es R, el grado de R estrictamente menor que el grado de Q. Entonces, la función racional se descompone como un polinomio que es el polinomio C, el cociente, más el cociente de R entre Q, la división de R entre Q, la fracción R entre Q, que es un polinomio, y esto es una función, al igual que en el caso concreto que hicimos, el ejemplo, esta es una función racional propia. Entonces, dado que podemos descomponer esto de esta manera, fíjense en lo siguiente. Si queremos integrar una función racional y esta función racional es impropia, impropia. La integral de esta división, la integral, como acabamos de ver por allá, de un polinomio más una función racional que sí es propia. Como la integral es lineal, esto lo separamos. Y acá nos queda la integral de un polinomio. Y de este otro lado queda la integral de una función racional propia. La integral de un polinomio. Integrales de polinomios son fáciles. Por acá nos queda la integral de una función racional. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo este asunto? La moraleja de esto es que si nosotros queremos calcular integrales de funciones racionales para calcular integrales de funciones racionales, basta con que sepamos calcular integrales de funciones racionales impropias.
ver, integrar funciones racionales propias. Lo que deje impropias, no propias, obviamente. Porque integrar polinomios lo puede hacer cualquier persona. Pues, gente, rutina, todo lo que estamos haciendo es rutina en el fondo, pero eh, integrar un polinomio es algo que cualquiera puede hacer con los ojos vendados, manos atadas en la espalda. Una cosa, eh, no hay ninguna integral que sea más simple que esa, que un polinomio. Entonces, lo que vamos a ver, el procedimiento de descomposición de una fracción en fracciones parciales, siendo una función racional en fracciones parciales, lo vamos a aplicar a funciones racionales propias, porque cuando tengamos que integrar una función racional impropia, primero vamos a dividir el numerador entre el denominador y vamos a descomponer eso como un polinomio más una función racional que va a ser propia. Basta saber aplicar este método para funciones racionales propias. Así que eh, veamos en qué consiste este descomposición en fracciones parciales. Pero fíjense, supongamos que tengo una función f de x, que es el cociente de dos polinomios, y que esta es una función racional propia. Y ya vimos que en el caso de las funciones racionales impropias, todo se reduce a este problema, el problema de integrar funciones racionales propias. Fíjense que este polinomio q, como todo polinomio con coeficientes reales, se puede descomponer como un producto de factores lineales, factores lineales, es decir, factores de esta forma, x, vamos a poner aquí, x más b, la, digamos, una cierta potencia m. Bien, podemos tener incluso potencias de m es mayor o igual que 1, ¿no? El 0, entonces simplemente el factor no aparece ya. Y eh, otro tipo de factor que puede aparecer en la descomposición son los factores cuadráticos irreducibles. Es decir, los que no podemos descomponer como producto de factores lineales son factores de esta forma. X cuadrado más bx más c con el discriminante, que es b cuadrado 4ac menor que c. Entonces, pueden aparecer estos dos tipos de factor cuando descomponemos un polinomio de grado mayor o igual que 2. Ciertamente, los polinomios, los factores lineales, eh,
uno no puede descomponerlos. Aquí esta eh, esta M lo que quiere decir es que el factor aparece repetido, ¿no? Pero la base, digamos, uno no la puede descomponer como un producto de dos polinomios de grado menor. Uno descompone eso, lo que va a tener es una constante por otro polinomio lineal. Pero no puede escribir ningún polinomio, ningún binomio lineal como producto de dos polinomios de grado menor que uno, porque no hay grado menor que uno, hay grados fraccionarios, digamos. Polinomios. Y esos no los podemos descomponer. Y los factores cuadráticos, donde el discriminante es menor que cero, sabemos que solo tienen raíces complejas. Entonces, esos polinomios tampoco los podemos escribir como producto de dos polinomios lineales, por ejemplo, o como el cuadrado de un binomio lineal. No, no podemos hacer eso. No hay raíces reales. Entonces, estos dos tipos de factor son polinomios irreducibles. Irreducibles. Quiere decir que no se pueden descomponer como producto de polinomios de grado menor. Miren el ejemplito que vimos un poquito más arriba. Yo tengo dos acá. Tengo este polinomio acá, x cubo más x cuadrado menos 2x. Cubo, ¿no? Más x cuadrado menos 2x. Cubo, cuadrado menos 2x. Este polinomio uno puede tomar x como factor común y x cuadrado es x menos 2. Y este x cuadrado más x menos 2, si ustedes miran el discriminante, que es b cuadrado, que es 1, menos 4 por 1, que es 4, menos 2. Tengo 1 menos 8, es decir, tengo menos 8. Entonces, este sí lo puedo descomponer y es fácil ver la descomposición. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1, entonces esos son 2 y menos 1. 2 y x menos 1. En este caso, vemos que podemos descomponer este polinomio q. Q se descompone como producto de tres factores lineales. Por ejemplo, eh, en el que tenemos x cubo menos 1. Cada ejemplo 2. Cubo menos 1. Ustedes saben que cuando tenemos un cociente de cubos, eso se factoriza así. X menos 1 por 1 más x, x cuadrado más x más 1. Pero está en el orden que escribimos. Entonces, observen que el discriminante de x cuadrado más x más 1
que sería b cuadrado. 4ac es 1 menos 4 menor que 0, 3. Entonces, x cuadrado más x más 1 es irreducible. Este factor es un factor cuadrático que no se puede escribir como producto de eh, dos factores lineales con coeficientes reales. Sí, no se puede descomponer como producto de dos factores lineales con coeficientes reales. No se puede. Bueno, para resolver problemas de este tipo, es recomendable que recuerden algunos casos sencillos de factoreo. Si alguien no se acuerda, vaya a su biblioteca, agarre el baldor, sacude el polvo y mira el capítulo de factoreo porque lo va a necesitar. Entonces, eh, decía que nosotros podemos descomponer todo polinomio como producto de dos tipos de factores, factores, bien sea factores lineales o factores cuadráticos irreducibles, y en ambos casos estaríamos tratando con factores irreducibles. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, sirve por lo siguiente. Si tenemos una función racional impropia, que es lo que queremos descomponer, y resulta que Q lo descomponemos en factores de este tipo. Por acá tenemos, digamos, A1 por X más B a la M1 por A2 por X más B1, este es B2 a la M2. Entonces tenemos un montón de factores lineales acá. A sub K, sub K, K, y después acá tenemos otro, si los hubiera, otros factores, pero ahora cuadráticos. Entonces tengo, ponerle alfa 1 x cuadrado más beta 1 x más gamma. Sí, vamos a poner acá que esto tiene, ¿viste acá? Que mk más 1 acá. Otro, ya tenemos alfa L cuadrado. Aquí no pasa. Aquí, vamos a rodar esto un poquito. Esto. Este ahí. Bien, bien. Ah, puntos. Acá tenemos, por ejemplo, alfa L, como había dicho, x cuadrado, beta Lx, que gamma 1, L. Y acá esto es m a la k más L. Entonces, todos estos exponentes tienen que sumar el grado de Q. Es decir, tengo que M1 más M2 y este MK más MK más 1.
que más L, esto tiene que sumar el grado de Q. Y acá tengo Q escrito como un producto de todos estos factores. Pero si yo puedo escribir, si yo puedo descomponer Q, entonces puedo escribir Q como una suma. Acá voy a tener, por ejemplo, un P1, polinomio, dividido por el primer factor lineal acá. Bueno, aquí, a ver, esto es un poquito más complicado, pero cada factor lineal, si esto se repite, tengo M factores, si es M1, tengo M1 factores lineales. Antes de escribir esto, sí. Esto es mejor. eh, Así que esto es P dividido para este producto de un montón de factores. Pequeños. Entonces, fíjense que tenemos eh, un cociente de un polinomio P dividido para un montón de factores ahí, lineales repetidos o no repetidos y cuadráticos repetidos o no. Entonces, esto podemos descomponerlo, voy a escribir así para escribirlo de forma más simple. Una suma de fracciones donde los denominadores de esas fracciones son factores de estos factores de acá. Fracciones cuyos denominadores son factores de los factores en el denominador Qx. Entonces nosotros queremos encontrar, lo que vamos a hacer es encontrar los numeradores de esos denominadores. Dicho así, parece muy complicado, pero una vez que veamos un ejemplo, no va a ser tan difícil o no va a parecer tan difícil. Entonces, en las notas, clase 21 que está subida al aula virtual, aparece un ejemplo muy general que nos dice qué hacer cuando aparecen determinados tipos de factores. Entonces, aparece una función racional que tiene esta forma. Función R sobre Q, donde Q
se descompone como producto de los factores x cubo por ax más b por cx más d al cuadrado, por un factor cuadrático reducible, x cuadrado más fx, no f de x, es una constante, de f por x más g. Entonces, R no nos dicen que polinomio es, pero lo que sí vamos a suponer es que R tiene grado estrictamente menor que Q. Así que es una función racional propia. Entonces, fíjense en este caso, ¿qué es lo que procede? Tenemos un polinomio lineal x cubo repetido 3 veces. Un polinomio lineal que es ax más b, que aparece una sola vez. Un polinomio lineal que es cx más d al cuadrado, que es cx más d, perdón, que aparece repetido 2 veces. Y tenemos un polinomio cuadrático irreducible, x cuadrado más fx más g. X cubo, polinomio lineal que pudiese 3 veces. Ax más b, polinomio lineal que aparece una vez. Cx más d cuadrado, no debería escribir x cubo ni x cuadrado. X es un polinomio lineal que aparece 3 veces. Cx más d es un polinomio lineal que aparece 2 veces. Y x cuadrado más f por x. F por x más g es un polinomio cuadrático irreducible que aparece una vez. El número de veces que aparece un factor lo podemos llamar la multiplicidad del factor, etcétera, pero no porque no hace falta. Entonces, esta, este, esta función racional propia, yo la voy a escribir así. Primero, voy a tener una suma de 3 fracciones cuyo denominador va a ser una de ellas x. Vamos a ver cuál es el numerador. X. Pues voy a tener una con denominador x cuadrado y después una con denominador x al cubo. Estas 3 fracciones corresponden al factor x al cubo. Es un factor cúbico, claramente, pero ese factor cúbico viene dado por un factor lineal que aparece 3 veces en el denominador. Después voy a tener un factor, un sumando, que corresponde a x más b, que aparece una sola vez. Binomio. Entonces,
Me queda un factor, después un sumando correspondiente al factor a x más b. Se me queda el polinomio más b sobre a x más b. Corresponde por a x más b. Después tengo un polinomio lineal que aparece dos veces. Hay un sumando hay un par de sumandos que responden a ese factor, x más b, y después aparece ese mismo factor en el denominador al cuadrado. Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Los factores lineales, cuando aparecen n veces, se les va a corresponder n sumandos. Vamos a comenzar con un sumando cuyo denominador es el factor lineal solamente. Después, el factor lineal al cuadrado. Después otro sumando y así vamos aumentando el, el exponente hasta llegar al número de veces que se repite. Es decir, si tengo a x más b a la m hasta llegar a la potencia m. En este caso, tengo tres sumandos que corresponden a x. Tengo dos sumandos que corresponden a cx más d. Y tengo solo un sumando que corresponde a x más b. Y después tengo otro sumando que corresponde al factor cuadrático irreducible. Entonces, tengo en total 7 sumandos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, me siguen. Aló, ¿me escuchan? Aló, ok, ya, pero un momento. Entonces, aló, oye, aló. Sí, se le escucha, profe. Ah, bueno, a ver, llegaron a una persona de guardia y se fueron. A ver, entonces tengo 7 sumandos y yo quiero que cada uno de estos sumandos, debe ser una fracción propia también. Debe ser una función racional propia. Entonces, eso quiere decir que el grado del numerador tiene que ser estrictamente menor que el grado del denominador. P1 es una constante. Vamos a llamar a esto A sub 1, que divide a X. Pero después voy a tomar, digamos, acá, si yo tuviera un eh, binomio lineal, eso tendría grado menor que X cuadrado, pero no hace falta escribir un binomio lineal, sino que basta poner una constante. 2 sobre X cuadrado.
Cada término lineal, aunque esté elevado a alguna potencia, cada factor lineal, aunque esté elevado a una potencia, yo eh, pongo como numerador una constante. K sub 4 de x más b más a sub 5 por cx más d más a sub 6 por cx más d. Y faltaría el último sumando. Y acá, como tengo en el denominador una función cuadrática, un polinomio cuadrático, mi numerador tiene que ser lineal. Entonces esto es A7x más b, que está dividido por, vamos a poner aquí bx más c, mejor para no confundir. 7, para hacer aquí un b, esto es bx más c. F por x. Entonces, decompongo mi fracción en 7 fracciones parciales. Y ahora, lo que yo tendría que hacer es hallar estas constantes. Estas son constantes que yo desconozco. Profe, en el Dígame. A6, en el denominador, ¿no debería estar elevado al cuadrado? Sí, va a un cuadrado. Entonces, yo lo que quiero hallar ahora son esas constantes. ¿Cómo las voy a hallar? Yo eh, voy a hacerlo en este caso porque es bastante tedioso. Lo que quiero mostrarles es, entonces, ejemplos un poco más concretos, pero fíjense qué tipo de fracciones voy a escoger para los diversos tipos de factores. Para factores lineales sin repetir, para factores lineales repetidos y para factores cuadráticos irreducibles. Y podrían estar repetidos también, pero no vamos a hacer ejemplos para mantener esto simple. Entonces, eh, podemos hacer esto. Como decía, cuando uno ve ejemplos más concretos, es más fácil ver cómo hallar esto. Pero en esencia lo que queremos hacer es encontrar estas constantes. Son las 12:03. Antes de pasar esos ejemplos, quería, hiciéramos una pausa activa. Entonces, continuamos en unos 5 minutos. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Espero que se hayan estirado un poquito de la pausa. Idea de despegarse un poco de la silla. Entonces, vamos a ver, como decía, algunos ejemplos donde hacer este cálculo sea un poco más fácil en empezar. Entonces, vamos a comenzar con este. Poner en fracciones parciales la siguiente función racional de x cubo menos 2x dividido para x cubo menos 1. Podemos ver, esta es impropia. Así que, en principio, pues habría que dividir. Y ya no tenemos que dividir, sino que tenemos que escribir esto de esta forma. Pues x cubo menos 2x es 1 menos 1. Tenemos aquí cubo menos 1. Entonces, generalmente esto funciona cuando el
El grado del numerador es igual al grado del denominador. X menos 1, lado menos, vale aquí más 1 menos 2x. Y todo esto se divide para x cubo menos 1. Obviamente esto lo podemos separar como una suma de fracciones, donde una es x cubo menos 1 dividido para x cubo menos 1. Y la otra es 1 menos 2x dividido para cubo menos 1. Entonces, acá fíjense, estamos descomponiendo esta función racional impropia como la suma de un polinomio que en este caso es constante y una función racional que es propia. Constante es una función racional propia. Así que se trata de descomponer la función racional propia. Tener 1 menos 2x dividido por x menos 1 en fracciones parciales. Suma de fracciones parciales. Entonces vamos a tomar, primero descomponemos el denominador, que es x cubo menos 1, en factores irreducibles. Y tenemos que x cubo menos 1 es x menos 1, 1 más x al cuadrado. Eso es algo que conocemos eh, por diferencia de cubos, etc. Este factor, como sabemos, es irreducible. Ejemplo, un poco más arriba. Un factor cuadrático irreducible. Cosa que también podemos darnos cuenta si lo vemos geométricamente. Tenemos x cuadrado más x más 1. Esa es una parábola cuyas ramas abren hacia arriba, ¿no? Y como x cuadrado más x más 1 siempre es positivo, esto nunca se hace cero, entonces esto no tiene raíces reales. Es irreducible. Entonces fíjense, tenemos el cociente 1 menos 2x dividido para x menos 1 por 1 más x cuadrado. Esto nosotros queremos escribirlo como esta suma. Suma de una fracción formada por una constante en el numerador y x menos 1 en el denominador, más otra fracción en cuyo denominador tenemos a x cuadrado más x más 1 y en cuyo numerador tenemos un polinomio que tiene grado estrictamente menor que este. Entonces, pero digamos, tiene grado 1 menos que el denominador. Entonces, esto es bx más c. Queremos descomponerlo en una suma de esta forma. Bueno, acá, suponiendo por supuesto que x no es 1, nosotros podemos hacer el producto, multiplicamos toda la expresión por el denominador del lado izquierdo. Entonces, ¿qué queda? Por supuesto, si estamos multiplicando el lado izquierdo por el denominador, queda solo el numerador. Y del lado derecho tengo a dividido para x menos 1 por x menos 1 por 1 más x cuadrado. Acá me queda a por 1 más x cuadrado. Bueno, yo había escrito x cuadrado más x más 1, es lo mismo, pero quiero respetar ese orden.
cuadrado más x más 1. Y por acá tenemos lo mismo. Yo tengo bx más c dividido para x cuadrado más x más 1. Y lo estoy multiplicando por x menos 1 por x cuadrado más x más 1. X cuadrado más x más 1 se cancela. Queda bx más c por x menos 1. Me quedan del lado izquierdo y del lado derecho dos polinomios. Y acá voy a multiplicar a por este polinomio y voy a multiplicar este polinomio por este otro. Entonces tengo bx cuadrado menos bx más cx menos c. Voy a agrupar los términos semejantes. Tengo a más b cuadrado más a menos b más c por x. Y como término independiente tengo a más c y más nada. Tengo a más c acá. Entonces, de aplicar estas operaciones, me resulta que 1 menos 2x es a más b por x cuadrado más a menos b más c por x más a más c. Bien, entonces fíjense, ahí estoy estableciendo una igualdad entre dos polinomios. El polinomio de la izquierda, 1 menos 2x, es lineal. El polinomio de la derecha es cuadrático. Yo puedo ver el polinomio de la derecha como es 0 por x cuadrado menos 2x más 1. Estoy diciendo que esto es igual a más b por x cuadrado más a menos b más c por x más a más c. Entonces, fíjense que si yo estoy diciendo que esos dos polinomios son equivalentes, entonces el término cuadrático de la izquierda tiene que ser igual al término cuadrático de la derecha, lo que quiere decir que los coeficientes tienen que ser iguales. Misma cosa para el término lineal. Misma cosa para el término independiente. De aquí entonces me salen tres sistemas de ecuaciones. Perdón, me sale un sistema de ecuaciones, me salen tres ecuaciones. Términos semejantes deben tener iguales coeficientes. Entonces, como decía, de acá me salen tres ecuaciones. Salen tres ecuaciones. Comparando términos cuadráticos, a menos c era a menos c. A ver, eh, multiplicando acá, tengo a por acá, tengo menos c. A menos c. C también. Yo tengo tres ecuaciones. A más b, a más b, es cero. Después a menos b más c es menos 2. Y después a menos c es 1.
tengo un sistema, tengo tres incógnitas y tengo tres ecuaciones. Este sistema se puede resolver de varias maneras. Se puede usar matrices, la reducción de Gauss-Jordan, pero dada la forma del sistema no hace tanta falta, porque si ustedes enumeran las ecuaciones, de la ecuación uno tienen que B es igual a menos A. Entonces se sustituye en la ecuación 2. Tengo A menos A más C a menos 2. Tengo 2A más C es igual a menos 2. Entonces tengo dos ecuaciones. Tengo 2A más C igual a menos 2 y tengo A menos C igual a 1. Tengo las ecuaciones. Yo tengo dos ecuaciones en función de A y de C. Y si sumamos ambas ecuaciones, aquí tengo 3A, tengo C menos C, se me cancela. Tengo que 3A es igual a menos 1. Y eso implica que A es igual a menos un tercio. Si A es igual a menos un tercio y A menos C es igual a 1. C es igual a 1. Tenemos que menos un tercio menos C es igual a 1. Y de acá sacamos el valor de C. C es menos 4 tercios. Acá vamos a poner esto otro. C menos 4 y ya C es menos 4 tercios. C es a menos 1, perdón. Acá. C es menos 1. C menos un tercio. Me parece que me error en la. No, pero vamos a señalar acá para corregir. C, 4 tercios. A ver si es menos un tercio. Ah, y bueno, sí. Tercio menos 3 tercios. Tengo que ir a una hoja para que se corrija. Entonces, por acá tengo que ser que resalta. C es menos 4 tercios y
Yo sé que B es igual a menos A. B es igual a menos A. Tengo que B es un tercio. Yo, naranja. Entonces tengo los valores menos un tercio y menos 4 tercios, lo cual quiere decir que esta fracción tenemos aquí, esta fracción se escribe, eh, tengo si A es menos un tercio, es menos un tercio dividido a X menos uno más, era B más X, ¿no? Entonces por ahí tengo un tercio BX más C, perdón. Tengo X tercio, 4 tercios, dividido para uno más X cuadrado. Sí, acá queda menos uno sobre 3 por X menos uno más X menos 4 sobre 3 por uno más X cuadrado. Entonces ya con esto tengo mi descomposición completa. Porque ahora tengo X cubo menos 2X dividido para X cubo menos uno es uno menos uno sobre 3 por X menos uno más X menos 4 sobre 3 por uno más X más X. Y tenemos este ejemplo. Otro ejemplo. Por ejemplo, podemos ahora utilizar la descomposición en fracciones parciales para integrar. La integral eh, de 1 sobre cubo menos 3X cuadrado 2X. Una cosa. Eh, Antes de proceder con este ejemplo, hemos hablado, o alguien me había comentado el viernes pasado, que no todo el mundo se puede conectar a la hora de clase y que eso perjudica entonces a los que no pueden a la hora de tomar la actuación en clase como un factor en la evaluación. Punto. Todo de 10. 10 sí.
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los viernes les voy a poner ya voy a poner un cuestionario que se abra los viernes en la noche, para que ustedes lo resuelvan y el cuestionario pues se califica automáticamente en Moodle y ya tienen su calificación en ese cuestionario inmediatamente. A modo de toma de elección, viernes en la noche. Les doy un lapso ahí de un par de horas que dure unos pocos minutos. Ustedes en esos minutos entran, un único intento, resuelven y, digamos, para que no haya problemas con hora de conexión. Les voy a dar un margen ahí para que puedan contestar en el momento en que sea más conveniente dentro de ese par de horas o algo. Que comenzaríamos este viernes. Viernes les dejo la tarde un cuestionario, dos o tres preguntas que puedan contestar en 10 minutos. Y listo, sería eso. Bien, entonces decía, vamos a calcular esta integral usando lo que hemos visto de descomposición de fracciones parciales. Fíjense, en primer lugar, notemos que el integrando ya es en sí mismo una fracción propia. Integrando es una función racional propia. Es función racional propia. Y como es una función racional propia, no hace falta dividir nada. Lo que sí tenemos que hacer es descomponemos el denominador. Este es fácil de descomponer porque no tengo términos independientes, así que puedo tomar x como factor común. Queda x cuadrado menos 3x más 2. Y este también lo puedo descomponer fácilmente porque necesito simplemente dos números enteros que al multiplicarlos me den 2 y al sumarlos me den menos 3. Entonces es fácil. 1 y x menos 2. Sumo menos 1 y menos 2, tengo menos 3, multiplico y tengo 2. Y aquí está, tengo descompuesto mi denominador. Así que el integrando es 1 sobre x por x menos 1 por x menos 2. Como hemos visto en el primer ejemplo donde no teníamos números, sino que teníamos unas constantes, pero que nos decía qué hacer en cada caso, según el tipo de factor que tuviéramos. Esta fracción va a ser la suma de una fracción por el término lineal x. Otra fracción por el término lineal x menos 1. Y otra fracción por el término lineal x menos 2. Y en el numerador de cada una de estas fracciones tenemos un entero. Un entero no, un número real. Son tres constantes que queremos encontrar. ¿Sí? Reales que queremos calcular. Entonces, misma cosa. Hacemos lo siguiente. Multiplicamos a ambos lados de la igualdad. Igualdad así. X 1, x menos 2. X, B sobre x menos 1, C sobre x menos 2. Que se multiplica a ambos lados de esta igualdad por x, x menos 1, x menos 2. Queda que 1 es igual a por x menos 1 por x menos 2. Más b por
x por x menos 2, más c por x por x menos 1. Tengo esto. Ahora, esta identidad es válida para todo factor, para todo valor que uno le dé a x. Entonces, vamos a mostrar otra manera de resolver estos ejercicios que a veces un poco más rápido. Lo que hacemos es dar valores convenientes a x, sobre todo cuando hay muchas constantes. Esto es lo más rápido. Le daremos valores convenientes a x. Por ejemplo, si x vale 0, si x es igual a 0, esta igualdad se tiene que mantener. Ahora tengo 1 del lado izquierdo, eso no varía. Y aquí tengo a por menos 1 por menos 2. Así que aquí tengo 2a. Pero si x vale 0, b por x menos 2 es 0. Y c por x menos 1 es 0 también. Entonces, si yo dejo que x valga 0, a vale un medio. Esto aquí, déjame ponerlo como venía haciendo con otro color. Tengo que a vale un medio. Tengo eso directamente. Entonces, sustituyendo valores de x, puedo ir calculando los valores correspondientes a b y c. De una manera bastante expedita, como pueden ver. Entonces, la idea es asignarle a x valores que vayan anulando algunos términos del lado derecho. Otro valor que anula términos del lado derecho es x igual a 1. Si x vale 1, entonces notarán que del lado izquierdo pues sigo teniendo 1, pero del lado derecho tengo a por x menos 1 por x menos 2. El factor x menos 1 se anula cuando x vale 1. Yo tengo 0 acá. El término se me anula. El tercer término se me anula también porque si x vale 1, x menos 1 vale 0 y tengo c por x menos 1, ese término vale 0 también. Entonces si b vale 1, me queda solamente el segundo término y eso es b por 1 menos 2. Entonces esto es menos b. Acá deduzco el valor de b también. B es menos 1. Si x vale, vamos a poner acá entre paréntesis, que se anulan los términos 2 y 3. Y se anulan términos 1 y 3. Y el otro valor que podemos escoger es x igual 2, porque eso me anula el primero y el segundo término. Si x es igual a 2, se anulan términos 1 y 2. Del lado izquierdo siempre tengo 1, pero del lado derecho, dado que se anula el primer término y el segundo, me queda solo el tercero. Y si x vale 2, entonces tengo c por 2 menos 1. C por 2 menos 1. Esto es 2c. Y de acá tengo que 1 es 2c, de donde c pues vale medio. C es medio.
Así que acá tengo una manera rápida de calcular A, B y C. Sobre todo cuando tengo que encontrar muchas constantes. En este caso es fácil resolver usando un sistema de ecuaciones o usando esta forma. Pero si tengo 8 constantes, por ejemplo, me sale un sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Y resolver eso para una persona es un poco largo, una máquina es inmediato, pero para una persona, si uno quiere hacer eso a lápiz y papel, es un poquito largo de resolver. Entonces, ya se puede usar este método que simplifica mucho las cosas. Ahora, fíjense, ya calculé los valores de A, B y C. Esto quiere decir que integrando que era A sobre X más B sobre X menos 1 más C sobre X menos 2 es un medio sobre X, es decir, 1 sobre 2X. No, que B vale menos 1, entonces menos 1 sobre X menos 1 más un medio sobre X menos 2. Esto es 1 sobre 2 por X menos 2. Nosotros podríamos acá escribir acá este más 1 sobre 1 menos X. No sé, la integral que yo quería calcular, lo puedo escribir ahora como, puedo separar en tres integrales. Y tengo menos, entonces, de 1 sobre X menos 1. Tengo un medio por la integral de 1 sobre X menos 1. Estoy usando la linealidad de la integral. Y estas integrales todas las resuelvo usando ¿qué? A ver, voy a calcular estas tres integrales por separado porque quiero ver algo en detalle. El 1, esta es la integral 2, esta es la integral 3. La integral 1 es directa. Puede ser logaritmo del valor absoluto de X, vamos a poner acá, C1. Integral 2, casi, casi directa. Muy simple. La integral de 1 sobre X menos 1. Pero acá hay una sustitución. Que uno generalmente la hace mentalmente. No, generalmente no la escribe. Es muy simple. Entonces acá, eh, voy a suponer, voy a hacer el cambio, U igual a X menos 1. ¿De dónde? De U. Es la derivada de X menos 1 por el diferencial de X. La derivada de X menos 1 es 1. Entonces, el diferencial de U es exactamente igual al diferencial de X. Una sustitución, esta es la integral de 1 sobre U. Es decir, aquí tengo de nuevo logaritmo. Logaritmo más C2. Si restituyo la variable, no lo he dicho cuando restituyo la variable, porque tengo que hacerlo, esto es el logaritmo del valor absoluto de X menos 1 más C sub 2. Yo ahora miro la tercera integral, la integral I3, que era la integral de 1 sobre X menos 2. De nuevo, recurro a un cambio de variable extremadamente simple.
queda la integral de 1 sobre u, de nuevo logaritmo natural de u, una constante C3, al restituir la variable me queda logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 más la constante C3. Entonces, la integral es la suma de estas tres cosas. Tengo por un lado el logaritmo de x, el logaritmo del valor absoluto de x, perdón, menos el logaritmo del valor absoluto de x menos 1, más el logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Acá escribo las constantes C1, C2 y C3, las sumo al final. Aquí había un medio, pero este era un medio, esto era un medio. Entonces, usando las propiedades del logaritmo, es el logaritmo de la raíz del valor absoluto de x menos, más, perdón, el logaritmo del valor absoluto de x menos 1 elevado a la menos 1, más el logaritmo de la raíz cuadrada del valor absoluto de x menos 2. Y todo suma c. Entonces, acá, fíjense, esto es el logaritmo de la raíz cuadrada dividido para el valor absoluto de x menos 1 más c. Y ya. Otro ejemplo que también es pertinente que lo veamos, porque hay un cambio, hay un ejemplo antes que es sencillo, pero mente, voy a hacer lo siguiente. Son las 12:48. Que me quedan 12 minutos de clase. Voy a ver el ejemplo difícil con ellas y voy a dejar este ejemplo 4, ya que tenemos tiempo de sobra, para el viernes. Profe, Ver una el preguntita. viernes. Dígame. ¿Qué pasó con las constantes C1, C2 y C3? ¿Se volvieron una sola? Sí, la sumé al final en la constante C. Ay, ay, Claro, muchas gracias. por favor, ya no me digan ingeniero. Le he dicho que no soy ingeniero. Profesor mejor. A ver, las constantes, si ustedes toman dos constantes y suman, eso otra vez es una constante. Si ustedes toman una constante y la multiplican por otra constante, eso es otra vez una constante. Entonces, con las constantes acá, en realidad podemos trabajar eh, sin preocuparnos mucho. Tenemos dos integrales y en cada una nos sale una constante de integración, las ponemos todas al final. Y si en alguna constante, fíjense acá, en este caso, tengo la primera, por ejemplo, que es sencilla, muy sencilla. Tengo un medio por la integral y sub i. Entonces, esta constante C1, en rigor, yo la tengo que multiplicar por un medio. Pero un medio por una constante es otra vez una constante. Entonces, las constantes las podemos trabajar un poco despreocupadamente. Tenemos varias integrales y cada una multiplicada por una constante, pues sumamos todo al final como una sola constante de integración y no pasa nada. ¿Sí? No se preocupen por ese asunto porque es irrelevante. En lo que concierne a calcular integrales independientes. Decía que quería que viéramos un ejemplo un poco eh, puede ser un poco complejo. Y está ahí en la hoja y que da pie a un tipo de sustitución que luego vamos a estudiar con detalle. Pero me parece interesante que lo hagamos acá.
Vamos a calcular. Esta integral. Entonces, acá, fíjense, lo primero es descomponer el denominador. Notemos que el integrando es una fracción racional propia. Entonces, no da tiempo de terminar esto. Por lo menos no puedo empezar. 2,52. Primero, vamos a descomponer, como decía, el denominador. El denominador se descompone como 1 menos x por cuadrado es x más 1. Esa es este es x menos 1. Pero, sí. 1 menos x y tengo 1 menos x. Entonces, tengo un término lineal y un término cuadrático irreducible. Lineal. Es cuadrático irreducible. Cuadrado menos x menos 2. Integrando es 3x cuadrado más 2x menos 2 dividido para menos 1. Esto es 3x cuadrado más 2x menos 2 dividido para este producto. Es 1, x cuadrado más x más 1. Y lo que yo sé que debo hacer en esta situación es escribir esto como la siguiente suma. Una suma de una fracción, un numerador constante y denominador x menos 1, más una suma de una fracción cuyo numerador es un polinomio lineal, un binomio lineal, y cuyo denominador es el término cuadrático irreducible. Así es como debo escribir esto. Parece una sola vez, escribo sentado por una sola fracción. Entonces, de acá tenemos que 3x cuadrado menos x menos 2 es igual, multiplicando ambos lados por el denominador, a por x cuadrado más x más 1, más bx más c por x menos 1. Entonces, acá pues tenemos solamente tres constantes que queremos encontrar. De manera que podemos usar el método del sistema de ecuaciones. Especialmente porque en este caso podemos utilizar x igual 1 para anular uno de los factores, pero eso no nos permite. Hay un factor hay un término que no podemos anular. Entonces, ese método no nos da la información completa. Útil en este caso. Entonces, fíjense, del lado derecho, tengo por acá x cuadrado más x más a, y aquí tengo bx cuadrado menos bx más cx menos c. Agrupando tengo a más b por x cuadrado. Tengo a menos b más c por x. Y tengo a menos c como término independiente. Entonces tengo un sistema. Sistema de ecuaciones. Tengo que los coeficientes cuadráticos deben ser iguales a ambos lados de nuestra igualdad. Entonces, a más b tiene que ser igual a 3. Tengo a menos b más c, que tiene que ser igual al coeficiente lineal, que es 2.
y A menos C es igual a menos 2. Entonces, este sistema, fíjense, yo quiero pasar de una vez a la solución porque eh, para que ustedes puedan resolver esto, bueno, están aprendiendo a resolver esto en álgebra lineal. Eh, sí, vamos a hacer la solución analíticamente. De estas tres ecuaciones, puedo sumar las dos primeras y cancelo el b, ¿no? Tengo A más b más a menos b más c es igual a 3 más 2. B, a más a es 2a. B menos b es 0. C y esto es 5. Entonces tengo dos ecuaciones en A y C. Tengo que 2a más c es igual a 5. Lo que a menos c es menos 2. Y de nuevo sumo estas dos. Sumo a más c más a menos c, ¿verdad? 5 más menos 2, que es 3. Entonces acá tengo que 3a igual a 3, donde a es igual a 1. Entonces, una vez que encuentro el valor de a, es fácil hallar el valor de b y de c. A vale 1, naranja por acá, a vale 1. Entonces, b es 3 menos a, b es menos 2, ¿no? Y esto acá, ah, b es 3 menos a, pues, 1, entonces, hay otro error, vale menos 2. Y C también lo puedo calcular fácilmente. Si A vale 1, entonces C es A más 2. Quiere decir que C es igual a 3. Así que el integrando. Ir el integrando antes de que la 1. Sí, integrando. Es 1 sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1. Más menos 2x 3 Profe, sobre una sí, preguntita. ¿B no sería 2 positivo? B es 3 menos sí, es 2. Entonces, este es el integrante. Eso es lo que tengo que calcular. Por supuesto, la primera, integral de 1 sobre x menos 1 es muy fácil porque lo que hago es sustituir x menos 1 y es la 1. Disculpe. Esto lo vamos a ver el viernes, pero la primera es fácil porque sustituir u igual por u por x menos 1 y me queda el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. La segunda es donde aparece una complicación que vamos a resolver el viernes. Bueno, disculpen que me haya pasado un minuto de la hora. Posiblemente ustedes tendrán clase luego. El viernes continuamos con este ejemplo. Un ejemplo más que sea interesante. Bien, será hasta el próximo viernes.
Ya, profe, gracias, hasta luego. Gracias, profe. Luego, Gracias, profe.